tras el ridículo mundial de Gustavo Petro tratando de oponerse a Donald Trump, inicia a hacerse realmente viral la preocupación entre los colombianos acerca de la salud mental de Gustavo Petro, algo relacionado posiblemente con adicciones, aunque no se sabe si son los problemas de salud mental que le están llevando a la adicción o si la adicción a determinada sustancia, concretamente al alcohol, le está provocando una serie de consecuencias de la que está pagando todo el país. Su comportamiento, que podemos calificar de errático, pero no hay que olvidar que en el caso de Gustavo Petro se mezclan varios factores. Si por un lado tenemos el posible efecto de las sustancias que puede haber provocado esta crisis internacional, tal como han aludido tanto Norby Marín como Casto Cando, como incluso la líder opositora Vicky Dávila y el experto analista Jaime Bailey, todos han coincidido en la posibilidad del uso del alcohol, lo veremos en este vídeo, pero también en el caso de Gustavo Petro se mezclan más factores, es decir, también una personalidad bastante lunática, si podemos llamarla de una manera coloquial, pero con unos rasgos de personalidad que son muy compatibles con el narcisismo, lo cual le lleva a una conducta errática, pero también infantil, donde él se pone al centro y le trae sin cuidado la consecuencia que puede tener el hecho de que su autoestima o su propia forma de pensar esté vista, sea puesta en evidencia hasta el punto de que es una conducta habitual en él la de denostar y descalificar a través de insulto a todo aquel que piensa diferente. También característica muy propia de la ideología que esposa, una ideología colectivista excluyente, muy afín, por ejemplo, a lo que es la ideología de Nicolás Maduro o la de Pedro Sánchez en España. Los tres coinciden en la Internacional Socialista y además un pasado realmente oscuro en una banda terrorista. En Gustavo Petro se mezclan todos estos ingredientes que vamos a analizar en este vídeo, donde vamos a trazar alguna idea sobre lo que puede ser su perfil psicológico. Venga, vamos con el vídeo. Así es, varios analistas especialistas han aludido a que Gustavo Petro, en la crisis que desató contra Donald Trump, estuvo bajo los efectos de alguna sustancia. Puede ser, y ahora lo vamos a ver, pero también es cierto que esto no es nuevo y que Gustavo Petro lleva encadenando comportamientos erráticos y bajo una personalidad que podríamos asumir coloquialmente como lunática y desequilibrada desde hace bastante tiempo. Pero es posible que todo esto se esté agravando bajo los efectos, a lo mejor, de alguna sustancia, de alguna adicción. Esto es lo que decía precisamente Norby Marín. El presidente Trump de inmediato, al no recibirle los dos aviones que él había aprobado que los iba a recibir, entonces resulta que se echó para atrás. Debe ser que se metió un traguito, se metió el otro, y cuando entró en calor, resulta que agarró el teléfono, y cuando ese hombre tiene un teléfono en la mano es peligroso, porque no hay cosa más peligrosa que un niño con un teléfono en la mano. Norby Marín, además de gran comunicador, es compañero de profesión, es psicólogo y habla de un niño. Efectivamente, la conducta de Gustavo Petro puede calificarse como una conducta infantiloide. El comportamiento y la conducta infantil normalmente está asociada a un rasgo importante que se da en la infancia y después en la adolescencia. Y con el desarrollo de la empatía, de la conciencia social, de la socialización, incluso de los sentimientos de culpabilidad, va equilibrándose. Y es el exacerbado egocentrismo. Ya Jean Piaget, un pedagogo clásico del siglo pasado, uno de los padres de la pedagogía, hablaba del egocentrismo que tienen los niños porque en una fase temprana de la evolución el ser humano está basado esencialmente en su propia supervivencia. Por tanto, todo lo ve, todo lo vive, todo lo filtra, sintiéndose él el centro del mundo y todo lo interpreta de acuerdo a aquello que pone en el centro del mundo, que es a sí mismo, ¿no? Por tanto, todo lo que pueda venir en contra, todo lo que pueda frustrar incluso sus necesidades o sus inquietudes, puede generarle rabietas típicas de los niños y comportamientos individualistas que no tienen en consecuencia, no tienen en consideración a terceras personas, donde solo existen enfocadas en el centro sus necesidades
y sus prioridades. Por tanto, con total escasez de empatía que es un rasgo propio de las personalidades narcisistas. También decía esto Norbert Marín. Gustavo Petro no ha dicho nada sobre este texto, por cierto. Se quedó también callado. ¿Pero qué le pasa, pues? ¿Qué le pasa? Se quedó calladito. Este es el problema de la resaca, que después te genera sentimiento de culpa. Esta es la resaca de Gustavo Petro. ¿Y dónde está metido? Nadie sabe. Efectivamente, nadie sabía dónde estaba Gustavo Petro. También lo dice esto Vicky Dávila, pero fíjate, ¿no? Norbert Marín habla de la resaca, aludiendo una vez más a la posibilidad de que estuvo bajo los efectos de las sustancias. Aunque tengo que aclarar que en la eventualidad de que Gustavo Petro sea una persona narcisista, la culpabilidad no se prevé, ¿vale? No se prevé, ¿por qué? Porque los perfiles narcisistas, al carecer de empatía, también carecen de culpabilidad, porque para desarrollar el sentimiento de culpabilidad es necesario disponer de la capacidad de empatizar. Si eres narcisista, no empatizas, por tanto no puedes tampoco sentirte culpable. Pero sí que puedes sentir una grave afección, ¿no? Sobre tu personalidad por sentirte humillado y entonces tratar de remediar a través de un comportamiento que se suele llamar precisamente errático, porque es fruto de la emoción del momento y del tratar de salir de alguna manera de esa situación que podría estar experimentando. Una suerte de vergüenza, aunque también he de decir que la vergüenza tampoco suele experimentarla un perfil narcisista. Por tanto, estamos ahí dudando, ¿realmente es narcisista? Porque si siente vergüenza, entonces pues difícilmente sería un perfil narcisista. Posiblemente la suya no sea una vergüenza, sino la necesidad de rescatarse a sí mismo de una situación en la que se ve menospreciado, ninguneado y por tanto ofendido en su fuero interior, en su propia, por tanto tomándoselo en personal, el hecho de que alguien lo ha dejado prácticamente con el culo al aire delante de todo el mundo, lo ha humillado, como ha sido el caso de Donald Trump. Pero fíjate que también Jaime Bailey decía lo mismo, aludiendo a la posibilidad del alcohol. Queda entonces muy en evidencia que la primera decisión de Petro, tomada en horas de la madrugada y seguramente irrigada de buen whisky, al prohibir que aterrizaran en Colombia los vuelos con los deportados que enviaba a Estados Unidos, fue un error, fue una pataleta, fue un berrinche. Pataleta, berrinche, otra vez. Los analistas, de manera coloquial, pues enfocan la conducta de Gustavo Petro como una conducta infantil, por tanto egocéntrica y compatible con el narcisismo. Tenemos también Casto Cando, que dijo algo al respecto que está en la línea. Túmbeme, presidente, le dijo a Trump, y le responderán las Américas y la humanidad. Bastante muy inflado el ego en esta frase, como se revela. Pero más allá de ese mesianismo de Petro, su comportamiento mediático puso de relieve que Colombia puede estar en manos de un líder con posibles problemas de adicción y control emocional, como también fue un tema tratado en las redes sociales y en los medios en Colombia. Las insinuaciones de parte de un sector de la prensa colombiana acerca de las presuntas adicciones del presidente Petro, en especial el supuesto consumo de bebidas alcohólicas, fue en aumento mientras se producía la crisis con Estados Unidos. Durante todo el domingo se hicieron virales rumores de que Petro no se encontraba en Bogotá, sino en la localidad costanera de Coveñas, a más de 800 kilómetros al noroeste de Bogotá, bajo el efecto presuntamente de sustancias alcohólicas u otro tipo de estimulantes. Esto fue lo que se publicó en las redes sociales en Colombia. Y efectivamente, en esto coincide Vicky Dávila, que dijo lo mismo. Aquí en Colombia se acostumbró a maltratar en X a todo el que piensa distinto porque siente que tiene el poder, una especie de supremacía. Petro pensó que con Trump era igual, pero él lo puso en su sitio muy rápido, en solo horas, lo ajustó y Petro tuvo que recular. La crisis de ayer con Estados Unidos, que se desató y escaló por culpa de Petro y sus trinos, no tenía definitivamente por qué ocurrir. Petro terminó bajando la cabeza ante Trump, aunque no lo acepte. Era de esperarse. Ni Petro ni Colombia resistían semejantes sanciones de Washington. Quedan, eso sí, unas lecciones críticas. Un país no se maneja por redes sociales a las 3 de la mañana y desde no sé qué lugar. ¿Dónde y en qué estado estaba el presidente Gustavo Petro? Un interrogante.
Fíjate lo que dice Vicky Dávila, aspirante a la presidencia de Colombia para 2026, líder opositora, ¿no? Una Corina Machado, por así decirlo, de Colombia, puesto que Gustavo Petro encarna una personalidad muy similar a la de Nicolás Maduro, aunque con unos agravantes en ese sentido, debido a su carácter lunático y a posiblemente esa característica de ser bastante amante de la bebida alcohólica, según dice, ¿no? Pero fíjate lo que dice Vicky Dávila. No se sabe desde dónde y bajo qué circunstancias, efectos de alguna sustancia está aludiendo aquí. Y además, un país no se maneja desde las redes sociales. Y añadía también Vicky Dávila el hecho de que Gustavo Petro se ha acostumbrado a utilizar las redes sociales un poquito como hace aquí Óscar Puente, el ministro de Transporte en España, pues para básicamente criticar, pero sobre todo insultar, ¿no?, a los que piensan diferente con una conducta bastante intolerante, una forma de xenofobia intelectual contra aquel que, en este caso, no es que tenga la piel diferente, pero sí piensa diferente. Y esa forma ideológica puede estar también como elemento agravante de toda esta situación que ha provocado precisamente Gustavo Petro contra Donald Trump. A esto aludía también el mismo Castocando diciendo esto. Uno de estos aspectos, por ejemplo, es el mundo ideológico en que se mueve Petro, esa especie de quincalla intelectual, como decían que tenía Chávez también, en el que subyace el mismo pensamiento mesiánico de Chávez, con los mismos objetivos, aunque Petro los adorna con un tono poético literario que muchos consideran una cursilería mental. Fíjate, se considera un líder mesiánico casi, en fin, besado por el cielo, mandado por Simón Bolívar, ¿no?, para liberar a América en contra del capitalismo. Un discurso del imperialismo americano quiero decir, de Estados Unidos, un discurso muy similar, una ideología muy similar a la de Chávez, a la de Nicolás Maduro, pero además, fíjate, Castocando utiliza un término, quincalla intelectual, es decir, una intolerancia intelectual que le impide aceptar el discurso ajeno para debatir, por tanto, llegando directamente a la descalificación y a la obstrucción del adversario con todo tipo de fórmula, desde la descalificación ad hominem hasta incluso el engaño en determinados momentos o la manipulación, tal como sucedió cuando dio ese famoso discurso que ya analizamos en este canal, en el momento en el que fue investigado, fue imputado, por así decirlo, por un posible fraude electoral a través de una serie de financiaciones a su campaña electoral que eran irregulares. Esto ocurrió hace unos meses. Comunicado de prensa. La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral en sesión de hoy, 8 de octubre del presente año, decidió por mayoría abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico representada por los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, candidato, Ricardo Roa Barragán, gerente de campaña, Lucia Aide Mogollón, Alfonso Tesorera, María Lucy Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, auditores. Al movimiento político. Esto fue lo que sucedió en octubre y la respuesta de Gustavo Petro fue una manipulación burda donde escondía incluso la amenaza de tener que recurrir al ejército en la eventualidad de que alguien tratara de quitarle del poder. Yo pienso que el pueblo debe reunirse en cabildos, en las plazas públicas de los municipios, hay sitios cerrados, pues cerrados, para discutir y articularnos. Existe una Asamblea Nacional Popular que se creó hace un mes más o menos, que coordina las principales organizaciones populares de Colombia. Esta asamblea dirigirá la movilización nacional. No la vamos a desgastar desde el principio, esto va a durar unos meses todavía, sino que nos vamos a preparar. Preparar es juntarnos, unirnos a escala municipal y a unirnos a escala departamental, nacional e internacional. Y la Asamblea Nacional Popular propondrá la fecha de movilización. En mi opinión, esta vez la movilización no es como todas las demás. No se trata de llenar una plaza, que la hemos llenado muchas, e irnos para la casa.
Esto tiene que tener una característica diferente y por eso es la Asamblea Nacional Popular la que determinará los pasos a seguir. Y es que si van a tumbarnos del gobierno, vamos por el poder. Si van a tumbarnos del gobierno, vamos por el poder. Tengo entendido que esto fue un vídeo incluso anterior, pero dio un discurso que básicamente tenía en aquel momento el mismo sentido, siempre con ese ánimo desafiante contra aquel que le cuestiona, por tanto respondiendo, tratando siempre de doblar la apuesta con el fin de amedrentar a su adversario. Lo que pasa que en este caso no midió con quién se estaba enfrentando, que es el presidente de los Estados Unidos. También tenemos otras situaciones anteriores donde deja muy claro su posicionamiento de personalidad, ideología y también pues todo lo que tiene que ver con su gran cantidad de prejuicios en contra de aquellos que piensan diferente, que le vuelven más agresivo, si cabe, incluso con una agresividad ácida, un tono agresivo, pasivo, intermitente, muy, muy propio de los narcisistas, que no son tan directos, sino que más bien utilizan la insinuación con el fin de dejarte caer algo al estilo mafioso. ¿No será que entonces quieres tú esto? Cuando realmente lo que están haciendo es amenazándote de que si no atiendes a lo que es su preferencia y su voluntad, entonces tendrán represalias en contra tuyo. Esto decía. No quieren venezolanos, no quieren puertorriqueños, no quieren colombianos. Pues dejémoslos un rato solos, a ver cómo les va. Porque yo creo que somos nosotros los que nos vamos a ayudar entre nosotros. Y que quienes nos echan se van a quedar solos, y entre más solos, más pobres, más decadentes, entre más solos pensando que son la raza superior, se van a volver más nazis. Y va a ocurrir lo que ocurrió en la historia de los nazis. Va a aparecer una humanidad. En aquel entonces, en el 36, en el 45, esa humanidad comenzó con el mismo pueblo europeo, soviéticos, comunistas, socialistas, cristianos, republicanos, demócratas, gente que no le cabía la indignidad en el corazón de ver llevar a los campos de concentración a la humanidad misma, a matarla a la humanidad misma. Como ves, una retórica muy victimista, con un lenguaje no verbal muy dejado, apoyado en un lado, así como haciéndose el interesante, el intelectual superior, cuando sin embargo lo que estamos viendo es detrás un complejo de inferioridad no resuelto, como aquel que es exponente de un país que es evidentemente inferior en cuanto a logros y desarrollo respecto a Estados Unidos, y que lo es posiblemente porque está bajo el yugo de una ideología y una persona o personalidad como es Gustavo Petro, que realmente decadente en su propio discurso, ¿no? Aquí en este discurso lo que decía Gustavo Petro básicamente era que, bueno, si no quieren a los venezolanos los de Estados Unidos y no quieren los colombianos, no quieren a los latinos, bueno, aislémoslos, ¿no? Nosotros somos la unidad hace la fuerza, y ellos se quedarán solos y les pasará como a los nazis, ¿no? Por tanto, descalificando, ¿no? a quien piensa diferente, a quien tiene una posición diferente, en base a un sentimiento de inferioridad por cómo se siente tratado, ¿no? Por esas personas, por los estadounidenses en ese sentido, por el gobierno de Donald Trump, y llegando y justificando, por tanto, ¿no? Su descalificación ad hominem, llamándole nazi, ¿no? a los estadounidenses. Este carácter desafiante de sentirse por encima de la ley y sentir que él está como un escalón por encima incluso de sus propios ciudadanos, lo muestra a través de actitudes como esta, cuando se planteaba en la juramentación de Nicolás Maduro si Gustavo Petro iría o no. Y él decía que, bueno, era una decisión suya, ya veré si voy o no a Venezuela, como decir,
Yo estoy por encima de lo que vosotros vayáis a pensar o vayáis a pedirme y haré lo que a mí me da la gana, casi sintiéndose privilegiado con ese toque mesiánico típico de quien se siente privilegiado en base, quién sabe, al poder, al cargo que ostenta o porque a lo mejor cree que, bueno, hay algo divino, ¿no?, que le ha predestinado a ocupar este rol. Ahora me dicen que no vaya a Venezuela, lo veré si voy o no voy. Dentro de mí están los principios que creo fueron por los cuales luchó Bolívar, que era una democracia justa, y por los cuales se fundó el M-19 por unos caribeños de Ciénaga y de Santa Marta, y algunos profesor constitucional en Barranquilla, que hablaban del proyecto democrático. Fíjate cómo justifica su pertenencia a una banda criminal terrorista en base a, bueno, los principios libertadores de Simón Bolívar, como si el M-19 fuera la continuidad histórica, ¿no?, del ejército de Simón Bolívar, venir a liberar, ¿no?, a América, ¿no?, a Sudamérica del yugo del capitalismo, entiendo yo, ¿no? Pues así como se siente Gustavo Petro, ¿no?, como un líder mesiánico, alguien, ¿no?, que está predestinado a algo grande que tiene que ocurrir y, por supuesto, emular, ¿no?, las grandes gestas de Simón Bolívar contra el señor opresor. Ese señor opresor representado para fines políticos con el fin de mantenerse él en el poder, representado e identificado precisamente en el básicamente gobierno de Estados Unidos y en el imperialismo de Estados Unidos. Discurso que comparte plenamente y suscribe con su amigo Nicolás Maduro en Venezuela, el narcodictador, ¿no? Pero si precisamente queremos confirmar o queremos tener pruebas de esa posible personalidad narcisista de Gustavo Petro, tenemos que ir al futuro, tenemos que ir a proyectarnos en cómo sería entonces de aquí en adelante la acción de Gustavo Petro, un narcisista herido en su orgullo, con un orgullo además muy frágil, con una egolatría, un egocentrismo en el que se quiere sentir privilegiado, ¿no?, con ese rol casi de predestinado, pues muy probablemente, si Gustavo Petro es un narcisista, en los próximos días hará alarde de ello a través de conductas que traten de rescatar esta posición de fuerza y buscar imponerse, si no es contra Donald Trump, posiblemente contra otros adversarios quizás más asequibles, con el fin de sentirse curado en esa herida, cicatrizar lo más rápido posible esa herida en su orgullo. ¿Y cuál puede ser un comportamiento de fuerza de Gustavo Petro que podría exponer ante el mundo con el fin de curarse, ¿no?, de ese agravio con Donald Trump? Bueno, posiblemente cualquier tipo de acción autoritaria, a lo mejor no contra Donald Trump porque no puede sujetar la confrontación, pero a lo mejor dentro del hemisferio sur. A lo mejor tratar de atacar a Milei, por ejemplo, a alguien, algún adversario, ¿no?, cercano, o incluso imponer alguna medida autoritaria en la misma Colombia, contra su propio pueblo. Podría ser una forma de rescate, de compensación, con el fin de sublimar esa carga emocional negativa proveniente de ese ridículo monumental, no, mundial, que ha hecho ante toda la comunidad internacional. Y hay unos cuantos señales de que ese trato autoritario podría venir de una noticia que ha aparecido en las últimas horas, que es realmente esta noticia peligrosa, porque podría identificar, podría alertar sobre una posible deriva autoritaria de Gustavo Petro de cara al futuro y que se acerque más al camino recorrido por Nicolás Maduro. No hay que olvidar que posiblemente Gustavo Petro está aprendiendo de Maduro lo que se puede permitir ante el pueblo y cómo lo puede acorralar y amordazar para mantenerse en el poder. Y fíjate esta noticia de hace unas horas, grave denuncia del Comité Nacional Electoral. El recorte de 600.000 millones de pesos ordenados por el gobierno de Gustavo Petro, esto es muy grave, pone en riesgo las elecciones de 25 y 26. La democracia colombiana
enfrenta una amenaza sin precedente debido a la drástica disminución de recursos. Esto es todo lo que tenemos desplegado. Espero que este vídeo te haya permitido hacerte una idea suficientemente clara acerca de las dos cuestiones: personalidad de Gustavo Petro e interés por parte de Estados Unidos en mantener la tensión con el régimen de Gustavo Petro para prácticamente debilitarlo y hacer que cuanto antes pueda darse un cambio de orden electoral, siempre y cuando pues Gustavo Petro lo permita y no tenga acciones tiránicas, comportamientos despóticos tratando de atornillarse al poder siguiendo precisamente la senda de Maduro. ¿Qué es lo que puede pasar? En fin, escríbeme tú qué es lo que opinas al respecto de todo esto. Me gustaría saber cuál es tu punto de vista sobre la personalidad de Gustavo Petro, sobre cómo Estados Unidos concibe la figura de Gustavo Petro y qué crees que va a pasar, si crees que este conflicto ha terminado o tal vez estamos en la antesala de algo mayor que puede venir con el fin de precisamente desestabilizarle y hacer que haya un cambio de gobierno pronto, un cambio de presidente, al menos pronto en Colombia. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.